la regularización y la señalización moleculares. El libro lo han bajado ustedes, lo pueden bajar del internet gratuitamente, así como yo lo tengo acá en la compu, deberían tenerlo también ustedes. Esta es la edición 14, hay la 13 y la 14. La 14 incluso es más comprimida, tiene menos megas y se la puede bajar tranquilamente. Y obviamente eso es gratis, ¿no? Con 2 pesos creo que se baja en el libro, así que procuren bajárselo para poder leer del libro. No hay muchas opciones en embriología. Este es el único libro que tenemos nosotros a disposición en Santa Cruz, y todas las universidades generalmente leen de este libro en todo el mundo. Entonces, lo que tenemos nosotros que ver en este capítulo es que está hablando justamente de los genomas humanos. ¿Qué ha sido el avance más significativo que ha tenido la embriología en esta época en la cual la microscopía, las tinciones y toda aquella técnica ha ido evolucionando? Y es así de que se ha podido descifrar el genoma humano. Y este desarrollo del embrión entonces está dirigido por estos genomas que contienen la información, como les dije a ustedes, la receta para formar al individuo. Y esa receta está justamente codificada en este ácido desoxirribonucleico o ADN. Y en su interior existen los llamados genes. Si esquematizamos nosotros así un cromosoma, entonces este cromosoma está formado por estas secuencias de los llamados genes. ¿Y cuál es la importancia? Les había dicho a ustedes, cuando tu abuelita hace picante, tiene su receta, ¿no es cierto? Y su receta es única porque solo ella cocina como a vos te gusta. Y su receta justamente es saber cuánto va a mezclar, de qué cosas va a mezclar. Lo mismo, acá los genes, voy a subrayárselos lo que les he dicho. Genes son los que codifican las proteínas. O sea, esto quiere decir, hacen el recetario de cómo van a fabricar las proteínas. Y las proteínas se fabrican mezclando aminoácidos. Ahora, aminoácidos. La mezcla de aminoácidos, que son 20. 4 son esenciales, es decir, los otros 16 los puede preparar tu cuerpo, pero hay 4 que no los prepara tu cuerpo, sino que hay que absorberlos, consumirlos de la naturaleza. ¿Dónde hay generalmente esos aminoácidos? En los frutos de mar. El pescado, esas cosas, tienen esos aminoácidos esenciales, esos 4. Por si acaso, por eso es lo que hay que consumir dietas variadas. Pero no es pues variado el hecho de que usted en la mañana, digamos, si alguien en la mañana despierta y toma api, el api es hecho pues de maíz, ¿no? Y después en el almuerzo come el agua, el agua también es de maíz, ¿no? ¿Ve? Y el segundo come con choclo, y el choclo igual es de maíz. Y en la tarde toma café con huminta, y la huminta también es de maíz, ¿no? ¿Ve? Y en la noche ya come pipoca, ¿no? Mirando tele, y la pipoca también es maíz. Entonces eso pues no es variado, ¿no? Todo eso es maíz solamente. Variado quiere decir que de la naturaleza tienes que ir consumiendo una serie de alimentos, y en la variedad de estos alimentos es que se pueden conseguir
completos los 20 aminoácidos. De todos modos, lo que nos interesa acá es que los genes son los que codifican, es decir, hacen el recetario para saber cómo van a mezclar los aminoácidos para que salgan proteínas, y esas proteínas son características de cada persona. Eso es lo que le da la característica y que no te permite recibir tejidos de un donante. No hay la misma receta de proteínas, entonces el organismo reconoce como extraño al tejido que le van a poner y lo rechaza a través de su sistema de defensa o sistema inmunológico. Los que tienen SIDA no pueden rechazar eso, ¿no? Porque su sistema inmunológico se bloquea, pero los normales sí pueden rechazarlo. Y esos rechazos del injerto, por eso se rechazan los riñones que suelen ponerle a las personas que no tienen riñones funcionando, se lo sacan y le ponen uno nuevito, pero como es de otra persona, de cualquier persona, entonces lo probable es que se rechace, y para que no rechace le dan una serie de tratamientos para toda su vida. Generalmente ese tratamiento consta de corticoide, ¿ya? Y el corticoide, vayan acostumbrándose a que es una droga maravillosa. Los médicos burros le tienen miedo, pero como ustedes no van a ser burros, entonces no le van a tener miedo. ¿Por qué? Porque van a leer, pues no van a estudiar. Cuando vos estudias no tienes por qué tenerle miedo a los medicamentos. Los burros le tienen miedo porque dicen que hace daño y demás cosas, porque no saben lo que son dosis y tiempo de uso. De todos modos, lo importante de acá, y que les voy a preguntar siempre en el examen, es el hecho de que los genes codifican proteínas. Esa es la clave de la herencia, ¿ya? Esas proteínas, los genes te los ha pasado tu abuelita, tus ancestros, y ahí está cómo van a fabricar las proteínas, y de ese resultado es que sale el color de tus ojos, ¿ya? O de tu pelo, o la forma de tu pelo, etcétera, etcétera. Todas tus características tienen relación con esto que los genes hacen al fabricar proteínas de cada persona. La ventaja de los gemelos homocigóticos es que esos se han partido de un solo óvulo. Entonces esos tienen los mismos genes y codifican las mismas proteínas. Entre ellos se pueden donar órganos y no hay rechazo. ¿Por qué? Porque esos son genéticamente 100% compatibles, porque son resultados de un solo óvulo fecundado que dio lugar a 2 embriones. Pero todas las otras personas no tienen esa característica, incluso siendo hermanos. Tienen variaciones, porque hay hermanos que reciben una parte mayor del padre y otra parte mayor de la madre. Entonces no son exactamente iguales como lo son los gemelos homocigóticos. En otro capítulo vamos a ir hablando de ellos. Doctor, una dudita. Dígame. ¿Los aminoácidos se encuentran dentro de los genes? ¿O dentro del... Bueno, no. El ADN se encuentra dentro de los genes? Los aminoácidos se encuentran en el citoplasma de la célula. La célula, vamos a hacerte aquí el dibujito. Ustedes pues llevan células desde la escuela, pero en la escuela ya empiezan a llevar células, y en primero medio otra vez, en segundo medio otra vez, en cuarto medio otra vez, en todo el tiempo siempre llevan células. Entonces en células ustedes recordarán, si aquí está el núcleo, aquí adentro del núcleo están los cromosomas y los genes, y aquí afuera en el citoplasma están las proteínas, los aminoácidos. Y aquí hay unos corpúsculos, se llaman retículo endoplásmico rugoso, que se llama rugoso porque tiene así estos ribosomas prendidos. Eso es lo que estoy dibujando aquí. Estas bolitas que estoy haciendo son los ribosomas. El retículo endoplásmico está tapizado con ribosomas, y ese se llama retículo endoplásmico rugoso.
aquí están los genes, aquí está la receta, sino que estos genes, que no pueden salir porque tienen que estar aquí adentro, mandan a un mensajero, ARN mensajero. Entonces este es el mensajero, de acá sale y viene y le dice a esto, ya, aquí está la receta, fabriquen proteínas. Eso es lo que en la vacuna también, ¿no? Le tienen miedo y la gente, no, ¿qué están haciendo con manipulación genética, es con ARN mensajero? Las vacunas que están llegando y que ya han llegado, ¿no? La Pfizer, por ejemplo, la Moderna, etcétera, tienen esta tecnología que es justamente el recetario para fabricar proteínas, pues. Entonces, este tiene el recetario para fabricar la proteína y con eso están haciendo las vacunas. La vacuna china no tiene eso. La vacuna china es el mismo virus, solo que ya sin la capacidad para hacer daño. O sea, un virus como si castrado, así más o menos, ¿no? Ya inservible. Con esa han hecho la vacuna los chinos. Pero las otras tienen otras tecnologías como esta que están explicándole aquí ahorita. Este ARN es una proteína que recibe acá la información de los genes y esta puede salir del núcleo y venir al citoplasma y decirle a los ribosomas y al retículo endoplásmico, esta es la receta, fabriquen así. Entonces no es que están los aminoácidos aquí adentro en el núcleo, no, aquí están los genes y los cromosomas, pero los aminoácidos están aquí afuera, en el citoplasma y sobre todo en este retículo endoplásmico rugoso y en los ribosomas. Sigamos entonces. Hay, dice, alrededor de 23.000 genes en el genoma humano. Pero se espera que se puedan descubrir más o menos unos 100.000 en el proyecto de este llamado genoma humano. ¿Ya? Sino que no es que un gen produce una sola proteína. ¿Ya? Eso antes se creía que cada gen, digamos, si son aquí 23.000 genes que fabricaban 23.000 proteínas. No, cada gen puede dar origen a muchas proteínas. Dice, así, por distintos mecanismos, un solo gen puede dar origen a muchas proteínas. Entonces, imagínense, ¿no? Si son 23.000 genes y cada uno puede dar muchas proteínas, entonces es grandísimo el número de la posibilidad de combinar aminoácidos para formar proteínas características para cada persona. Entonces aquí está hablando, ¿no?, de que justamente esta expresión genética se regula a diferentes niveles. Por un lado, están los distintos genes. Segundo, el ADN contenido en los genes o ácido desoxirribonucleico. Y luego, este ADN transcribe, o sea, hace un copie para que pueda ir al ARN, otro ácido, que va a llegar este ARN o ácido ribonucleico, llegarán al citoplasma, o sea, aquí afuera donde les he mostrado en el dibujo, para convertirse en los ARN mensajeros, que es lo que les estábamos diciendo de las vacunas, que ese sería ya un tercer nivel. Si empezó en los genes, el segundo nivel el ADN, el tercer nivel el ARN mensajero. Y finalmente, las proteínas que van a ser resultado de la síntesis de la receta que les llevó el ARN mensajero. Esta transcripción genética obviamente se hace
a partir de este complejo de ácido desoxirribonucleico y proteínas, que en su conjunto, este ácido desoxirribonucleico mezcladito con proteínas, se llama, la proteína es la llamada histona. O sea, histona es la proteína que se mezcla con el ADN y juntos forman la cromatina. Y la cromatina tiene una unidad que se llama nucleosoma. Y cada nucleosoma tiene un octámero, o sea, 8 partes de proteínas con su histona, y serían unos 140 pares de bases de ADN. Hay un esquema. Aquí está el esquema, entonces, donde esta es la proteína o histona que se mezcla con su ADN y forman en su conjunto el llamado nucleosoma o unidad de este tipo de conformación genética. ¿Ya? La proteína histona se mezcla con el ADN y en su conjunto forman el llamado nucleosoma. Asimismo, hay que tener en cuenta de que esta cromatina puede estar en 2 estados, ¿ya? Una llamada heterocromatina, que está como dormida, inactivada. ¿Ya? Ese estado inactivo de la cromatina se llama heterocromatina. Y recién para que pueda activarse y pueda dar lugar a la transcripción, o sea, al copie de su receta para mandárselo al ARN mensajero, se tiene que desdoblar, desenrollarse. Y cuando se desenrolla, esta cromatina se llama ya eucromatina. Entonces, como les he dicho, si esta es la cadena de ADN, los genes están en el interior de esa cadena. Si este es el ADN, entonces estos genes están en el interior de esta cadena. Y además, estos genes contienen 2 regiones, que son las que se van a transcribir en las mencionadas proteínas. Una región se llama exones y la otra región se llama intrones. Serían las partes más importantes, ¿ya? Hay otras partecitas que son menos importantes, se llama la región promotora, que se va a unir entonces al ARN para que inicie ese copiado de la información. Ese copiado se llama transcripción. Y hay entonces sitios donde inicia la transcripción, sitios donde inicia la traducción, y justamente para identificar con qué aminoácido empieza el primer aminoácido de la proteína, se llama esa parte codón de terminación de la traducción. De nuevo, entonces, hay zonas que se llaman exones, intrones, estamos hablando dentro de un gen, tiene también una región promotora para que pueda unirse al ARN. Y además de eso, tiene un lugar que es donde se identifica el primer aminoácido con el que va a empezar la proteína, el primero de los 20 aminoácidos que existen, o sea, el primero de los aminoácidos con los que se va a formar esa proteína. Para poder detectarlo, se llama codón de terminación de la traducción. ¿Para qué es eso? Justamente para identificar
al primer aminoácido. Lisina, guanina, timina, así se llaman los aminoácidos, ¿no? Eso ya lo van a llevar ustedes seguramente en bioquímica. O aquí hay un listado que vamos a ver todavía después. Así también la secuencia en la cual van a unirse, es decir, primero timina, después con guanina, después con citosina, después otra vez otra timina, y así esa secuencia, ¿ya?, se suele llamar tata. Y a eso se denomina la caja tata. Estos nombrecitos no son tan imprescindibles, simplemente es que tengan ustedes la idea, ¿no? Y para regularlo hay también sustancias que se llaman potenciadores, o sea, que aumentan la transcripción de proteína, y hay otros que disminuyen la transcripción y se llaman silenciadores. Disminuir o inhibir la transcripción se llaman silenciadores. En cambio, los potenciadores, activan la eficiencia y la velocidad de la transcripción. Y transcripción es el copiado de las órdenes desde el gen, desde el ADN hacia el ARN mensajero. Porque el mensajero es el que va a ir, como decir, a la cocina, donde se fabrica. Y la cocina sería el retículo endoplásmico rugoso. Se llama rugoso porque contiene ribosomas. Entonces, la fabricación de proteínas es en ese retículo endoplásmico rugoso. Y acá entonces está el esquema de los exones, los intrones, la región promotora que hemos dicho, y a esto se llama la caja tata. Y acá está, este es el codón de inicio de la traducción, que es el que reconoce justamente en el exón 1 con qué va a empezar esa proteína, con qué aminoácido va a empezar esa proteína. Para reprimir la transcripción, el procedimiento bioquímico se llama metilación del ADN. Y ese es el ejemplo por el cual en las mujeres que tienen dos cromosomas X, la mujer es XX porque tiene dos cromosomas X, esa es la mujer, ese es el símbolo de mujer. En cambio el varón, su símbolo es así, y tiene una X y tiene una Y. Entonces en este caso, como las dos X son iguales, hay que bloquear una de ellas. Y para bloquearla, eso se llama inactivación del cromosoma X. Y se logra a través de ¿qué? De este mecanismo llamado metilación del ADN. Y también dice que es responsable de la llamada impronta genética, ¿ya? Esta metilación del ADN sirve para la llamada impronta genética, en el cual es el lugar, es la forma en la cual se expresa, o sea, se manifiesta en la persona el gen solamente del padre o de la madre. Entonces se llama impronta genética y a través de eso entonces se instruye que se herede más del padre o más de la madre. Otros reguladores de esta expresión genética, como hemos dicho entonces, la transcripción inicial empieza en el ARN nuclear y a veces hay otro ARN que se llama premensajero. Y luego estos ARNs recién le van a pasar la información al ARN mensajero. Aquí está hablando justamente de las uniones o empalmes que tiene que hacer ese ARN para ir a empalmarse con el ARN mensajero.
Hay varias formas de empalme y pueden haber modificaciones de esos empalmes. Inducción y formación de los órganos. ¿Cómo es que se van a ir formando los órganos en el humano? Aquí es importante que ustedes tengan presente de que existe la competencia o existe la función de estos genes para poder ordenar cómo se van a formar los órganos. Entonces de ahí es que se deduce también el hecho de que si hay alguna alteración genética, esa orden no va a poder fabricar órganos normales, ¿no es cierto? Ejemplo, cuando los genes que tienen que ordenar el desarrollo del corazón, si hay algún defecto en ese gen, entonces no va a fabricar un corazón perfecto, ¿no? Va a fabricar un corazón con malformaciones. Malformaciones congénitas. Entonces, la inducción y formación de los órganos tiene que ver por estas interacciones entre las células y los tejidos. Y estas células o estos tejidos van en el desarrollo de la persona, empiezan a movilizarse. ¿Ya? Les voy a explicar después cómo, por ejemplo, empieza el humano, así empieza en unas capas de tejido, las células se multiplican y se vuelve así un tejido como si fuera una moneda que tiene un surco aquí al medio, ¿ya? Y las células, porque los genes le ordenan, estas células que están aquí avanzan, entran por esta ranura, bajan y luego se vienen aquí abajo y forman otro tejido. Las de aquí, las células de aquí también avanzan, se entran por esta ranura y se vienen y forman otro tejido aquí abajo. Y así van formando entonces un tejido con 3 capas. Esta es la una, la intermedia que también se deriva de aquí, y esta es la tercera capa. Mesodermo, epidermo, endodermo. En el otro capítulo vamos a hablar. Pero eso para que ustedes sepan que existe una migración, un movimiento de las células que no están en su lugar, sino que movido por los genes, hay un movimiento de las células hacia diferentes partes en el embrión humano. Esa capacidad de respuesta a una señal se llama competencia y va a requerir obviamente para que empiece a existir el llamado factor de competencia. Y van a haber ciertas interacciones entre el epitelio y el mesénquima, o sea, entre los tejidos, para poder formarse e ir formando láminas, tubos, ¿ya? Porque después esto, así que está aquí una lámina, se vuelve 3 láminas, y después esas láminas, ¿ya? Si estaba así plano, después esto se levanta y se viene hacia aquí, y aquí se cierra, entonces forman un tubo. Y esa es la formación del humano, ¿ya? Así va, empezó un tejido, después se vuelve un tubo. Y todo eso está dirigido entonces por los genes que ordenan que las células se muevan de un lugar hacia otro, o de que esto se levante y se una con el otro extremo para formar un tubo. Entonces, a eso se llama las interacciones que hay entre el epitelio y el mesénquima. Y para ello, obviamente, tiene que haber entre las células cierta intercomunicación. Señalización celular. Esto tiene que ver con órdenes para que pueda responder las células a las órdenes que se le manden, para que se muevan las células de un lugar a otro, para que formen ciertos órganos. Entonces tiene que haber una señalización entre las células.
Y para ello entonces se establecen las llamadas interacciones parácrinas, que son justamente proteínas que van a ir a diferentes lugares llevándole las órdenes. Ya hay tipo parácrinas y hay otras llamadas yuxtácrinas. Entonces, este tipo de proteínas parácrinas se llaman también factores de crecimiento y diferenciación. Del inglés viene GDF. Casi todo lo que está aquí en embriología viene de los estudios americanos, por eso sus nombres son en inglés. Y por eso le ponen las abreviaciones, ¿no? Growth and Differentiation Factors. Sería, growth es crecimiento, ¿no? Diferenciación está aquí y factor está aquí. Entonces, de ahí viene el nombre en inglés y viene sus iniciales. Y es así como las nombra el libro. Casi todo lo vamos a ver con ese tipo de nombramiento, con las iniciales. Ya, GDF es de Growth Differentiation Factors, que quiere decir factores de crecimiento y diferenciación. Entonces, hay ciertos tipos de señalizaciones u órdenes. Hemos dicho, hay unas que se llaman parácrinas y otras que son las yuxtácrinas. Las parácrinas, entonces, van a mandar señales para que otras células le hagan caso y puedan, entonces, movilizarse y formar los tejidos. También hay la otra señalización que se llama yuxtácrina. También se refiere a proteínas, ¿ya? Y tiene varias vías o formas de señalizarse o de mandar las órdenes y que le haga caso las otras células para que pueda formarse correctamente un individuo, ¿ya? O sea, si estaba así, les he dicho, si había un poquito más abajo. Si empezó de una sola célula, así, una celulita era una, se partió en dos, después en cuatro, y después fue partiéndose así en varias, se hicieron 16, y ella se llamaba mórula, porque se parece al fruto, ¿no? A la mora. Mora creo que hay harto allá en el Torno, ¿no? Por ese lado del Torno había mora. Entonces, así, porque se parece a una mora, se llama mórula. Son las células que han ido dividiéndose. Y esto que ha ido dividiéndose después ha formado un tejido. Han quedado así, como les he dicho, algo plano. Un tejido que tenía acá una depresión, una fosita y acá una hendidura. ¿Ya? Entonces, para que exista el movimiento de las células, para que estas células que están aquí entren y caminen hacia aquí abajo y se dirijan a otra parte de aquí de abajo o de aquí del medio, esas órdenes se las da de forma parácrina o yuxtácrina. En parácrina hemos visto las proteínas que hay acá. ¿Ya? En parácrina estaba hablando aquí de las señales que existen a través de los llamados ligandos, receptores. Y en la forma yuxtácrina también hay señales, pero no con estos factores que difunden en la parácrina, sino que hay mecanismos, ¿ya? Mecanismos a través de proteínas que interactúan con los receptores. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, la llamada la vía Notch. Entonces, esa llamada vía Notch es una forma yuxtácrina de mandar las órdenes para que se movilicen estas células
que están en el tejido inicial formado. También van a interactuar con la llamada matriz extracelular, que está formado por colágeno, proteoglucanos, chondroitinsulfatos, ácido hialurónico, glucoproteínas, y además de eso tienen una lámina basal. Esto ya estamos hablando de cómo se está formando un tejido. También existe en estas moléculas de la matriz, en este tejido, en un tejido que está formado así por varias células, ¿ya? Estamos hablando de que existe este tipo de sustancias que hemos ido hablando. Colágenos, proteoglucanos, chondroitinsulfato, todo eso está aquí, ¿ya? Fuera de las células, pero formando el tejido. Y aquí en la base tenemos una llamada lámina. La base es la lámina basal. ¿Ya? Asimismo, también existen los llamados citoesqueletos. ¿Ya? Y este citoesqueleto, bueno, falta menos de un minuto. Vayan a tomar su API, enseguida reingresamos para continuar con esto. Ahorita se va a cortar la grabación y reingresamos otra vez. Ok, listo. Perdón, doctor.